Pero la idea de un Mesías imperial no proviene de una mera especulación. Fue en los días negros de la Atlántida cuando, en respuesta al clamor de los dioses, surgió la posibilidad que la excelsa presencia de Christos Lucifer se manifestase ante la vista de los hombres. En esos días, la confusión de los espíritus cautivos era tan completa que ya nadie respondía al canto de los dioses, ni era capaz de percibir la luz del Graal. Por eso se anunció durante siglos la venida del Mesías imperial, el rey de los reyes del Graal, quien iba a restaurar la función regia para restablecer la aristocracia espiritual de los líderes hiperbóreos y destruir la jerarquía sinárquica que imponían los demonios. La profecía finalmente se cumplió con la llegada de Lucifer, el Christos de la Atlántida. Pero su divina presencia fue cobardemente resistida por los demonios de Chang-Chambala, quienes recurrieron a la magia negra y abrieron una brecha entre las regiones infernales del plano astral y el plano físico. A partir de allí se generalizó una terrible contienda que solo concluyó cuando el continente de la Atlántida se hubo hundido en las aguas del océano. No viene al caso relatar aquí sucesos que hoy nadie recuerda y que, tal vez, no convenga recordar. Solo agregaré que cuando el demiurgo, según ya expuse antes, concibe la siniestra idea de copiar la presencia del Christos de la Atlántida, decide anunciar también la llegada de un Mesías, imitando a su manera la figura del Mesías imperial. Pero las diferencias son enormes. He aquí algunas. Primero, el Mesías imperial viene a restaurar la función regia. El Mesías hebreo viene a ejercer la función sacerdotal. Segundo, el Mesías imperial acredita su derecho por la sangre. El Mesías hebreo acredita su derecho por el corazón. Tercero, y por eso el Mesías imperial será reconocido por el pueblo por la sangre, carismáticamente. Y por eso el Mesías hebreo será reconocido por el pueblo, judaizado por el corazón, emocionalmente. 49º día. A partir de hoy, Dr. Sigenagel, retomaré el relato interrumpido el 43º día. Creo que en los últimos 5 días he aclarado bastante los conceptos fundamentales de la sabiduría hiperbórea y que valió la pena hacer un alto, para ello, en la historia de la casa de Tarsis. El gozne de la historia se produjo cuando la estrategia hiperbórea de Felipe IV triunfó sobre los planes sinárquicos de la Fraternidad Blanca y la plana mayor de la Orden del Temple fue enviada a la hoguera. Y en esa hazaña, a la casa de Tarsis no le cupó un papel menor, operando activamente en el Circulus Dominicanis, lo que atraería sobre ellos la atenta mirada de los dioses liberadores, de los señores de Venus, quienes imprimirían a la estirpe un inesperado rumbo. Pero no me adelantaré a los hechos. En las hogueras de la Inquisición Dominicanis, los planes de la Fraternidad Blanca se transformaron en cenizas. 2 hechos principales confirmaban ese fin: el desmembramiento efectuado por Felipe IV de la sinarquía financiera y la huida a Escocia del Colegio de Constructores de Templos, donde siglos después daría nacimiento a la francmasonería. Sobre este último hecho, conviene recordar lo dicho en el día 16º, cuando expliqué por qué el Colegio de Constructores de Templos necesitaba reencontrar las tablas de la ley. Con esas tablas en su poder, los Colen estarían en condiciones de levantar el Templo de Salomón en Europa, cumpliendo así con los planes de la Fraternidad Blanca y elevando al pueblo elegido al trono del mundo. Felipe IV, advertido sobre estas intenciones por sus instructores dominicanis,
suspende la actividad de los 3 gremios de masones, no bien se inicia el proceso a los templarios, bajo la acusación de complicidad y participación en los delitos de estos. El golpe apunta al gremio de los constructores de Salomón, que integran la Orden del Temple en calidad de frailes menores luego de recibir entrenamiento en el Cister. No hay que olvidar que el verdadero nombre de la orden, designado por San Bernardo Golen, es Orden del Templo de Salomón, u Ordo Templum Salomonis. Los constructores de Salomón pasan enseguida a la clandestinidad y huyen de Francia, no sin antes perder varios miembros en las torturas y la hoguera. ¿Qué información se esperaba obtener de ellos? La identificación del Templo de Salomón, si éste ya había sido construido, o la revelación del lugar de su futuro emplazamiento y el avance de las obras. Hay que notar que los Golen construyeron en el siglo XIII catedrales como Chartres, Reims, Amiens, Estrasburgo, Metz, Narbona, etc., y que cualquiera de ellas podría ocultar el templo buscado. No obstante, existían 2 condiciones que eran tenidas en cuenta por los dominicanis. Una, la exigencia de que el templo contuviese en su estructura el secreto de la serpiente, que estuviese proyectado en base a las 22 letras del alfabeto sagrado de Jehová Satanás. Y la otra, que el emplazamiento del templo correspondiese al lugar más sagrado para los Golen. Mas esto ya se sabía. El sitio más sagrado era Lyon. Empero, aun conociendo el lugar sagrado, no era fácil descubrir el templo, pues los constructores de Salomón preferían morir sin hablar, y la ciudad se negaba a revelar su secreto. De hecho, ni las catedrales de Saint-Jean a Saint-Martin, ambas construidas con el método gáulico, tenían nada que ver con el templo de Salomón, pues en ella no aparecía el secreto de la serpiente, ni los 22 signos del alfabeto sagrado. Cuando al fin, en 1310, Felipe el Hermoso adquiere los derechos sobre Lyon, envía una partida de especialistas dominicanis en arquitectura Golen para inspeccionar palmo a palmo la región. Este intento tendría éxito recién un año después, al hallar en una encomienda templaria sobre el monte Forbieres los cimientos de un templo que se ajustaba en todas sus medidas a las proporciones arquetípicas del universo. Los Golen proyectaban acabar su edificación simultáneamente con la instauración del gobierno mundial, y todo estaba listo allí para ser armado como un puzzle. En depósitos cercanos se encontraban las piedras cortadas y señaladas, las vigas y muebles, el altar, las vidrieras, los instrumentos rituales, etc. Y todo fue minuciosamente destruido por orden expresa del rey, quien además autorizó a los dominicanis a ocupar aquel sitio como si fuese una plaza liberada en el universo, y a fortificarlo con una muralla estratégica de piedra. Los restos de aquella construcción, basada en la sabiduría hiperbórea, aún se conservan. En 1314, pues, el enemigo soportaba un desastre generalizado y desaparecía el peligro que obligó a la casa de Tarsis a ocultarse 40 años. El terror Golen sería vencido por el terror Dominicanis, en razón de que éste era dirigido por los hombres de piedra, que para el caso eran también hombres sin miedo. Por supuesto, el peligro de la muerte final, representado por Beri Birsa, no había desaparecido ni mucho menos. Pero los inmortales se hallaban en otra esfera de la realidad, y por el momento no regresarían para ocuparse de la casa de Tarsis. En cambio, los Golen estaban fuera de combate y no podrían detectar ya a los sobrevivientes de la casa de Tarsis.
Mas, algo muy extraño ocurría ahora en la familia. Como consecuencia, quizás, del progreso realizado por la estirpe en el cumplimiento de la misión familiar, o tal vez por efecto de una especie de concentración genética producida en los sobrevivientes luego del cuasi exterminio de la estirpe, o fuere por otra causa desconocida. Lo cierto era que los caracteres hereditarios familiares se habían diferenciado notablemente a partir de las dos ramas matrilineales fundadas por Brunalda y Valentina. Entre los descendientes de ambas damas advinieron hombres de piedra, pero solo los hijos y nietos de Valentina demostraron vocación por el noibrayado. Los hombres de piedra que se originaban de la sangre de Brunalda, por el contrario, detestaban montar guardia frente a la espada sabia y solo tenían una meta: atacar al enemigo cuanto antes. Mientras los valentininos aparecían dotados para interpretar los grandes planes de los dioses liberadores y contribuir a su ejecución ordenada, los brunaldinos pretendían pasar de inmediato a la acción. En el marco de la guerra esencial, podía asegurarse que los primeros eran estrategos puros, los segundos, tácticos perfectos. Todos los hombres de piedra, sin excepción, continuaban revistando en el Circulus Dominicanis. Sin embargo, durante el reinado de Felipe IV, los valentininos se habían dedicado a proyectar la estrategia de la nación mística y asesoraban al rey en secreto sobre el modo de luchar contra los golem, en tanto que los brunaldinos se contaban entre los caballeros más valientes y audaces que debieron enfrentar los ingleses y flamencos, y entre los inquisidores más terribles que soportaron los templarios. Además, los brunaldinos, por ser españoles, participaron en numerosos episodios de la Reconquista y de la represión al judaísmo y a la religión de los infieles. Alrededor de 1310, cuando ya se avisoraba el triunfo de la estrategia del Pacto de Sangre, uno de los valentininos se apersonó en el Cerro Candelaria y localizó la caverna secreta. Luego de sepultar a la Braya, cuyo cadáver aún permanecía sentado frente a la espada sabia, y restituir la flama de la lámpara perenne, tomó el puesto de Noyo y restableció la guardia milenaria. Los brunaldinos lo abastecerían desde la fortaleza catalana que entonces existía en lugar de la capilla, al pie del cerro. Aquel Noyo era un hombre de piedra relativamente joven, pero muy sabio. Permaneció en la caverna los 5 años siguientes, durante los cuales se completó la destrucción de la Orden del Temple y el poder golem se derrumbó en Francia. Entre los miembros de la Casa de Tarsis, como es natural, la derrota de los golem había causado un clima de general regocijo. Pero nadie esperaba que ocurriera algo nuevo, algo referente a la caverna secreta, a la espada sabia, a la misión familiar, al pacto de sangre. Sin embargo, los primeros días de junio de 1315, todos recibieron idéntico mensaje cifrado. Se trataba de una citación del Noyo para concurrir a una reunión familiar extraordinaria a realizarse el día 21 en San Félix de Caramán. Ese día, en el castillo de Valentina, los señores de Tarsis celebraron por primera vez en 40 años un consejo de familia. La reunión estaba programada para la hora 21, pero a las 19 ya se encontraban casi todos en la sala principal del castillo. Solo faltaban el Noyo quien, según la castellana, al llegar se había encerrado en una torre, sin descender en todo el día. Muchos no se conocían, y las presentaciones y saludos crearon un clima festivo. Mientras tomaban una cena fría y ligera, no cesaban de transmitirse noticias y comentar los últimos acontecimientos de Francia. Los nombres de Pierre Flot, de Guillermo de Nogaret, de Guillermo Placian, de Clemente V y de otros señores del Perro se pronunciaban con mucho respeto y admiración.
pero el de Felipe el Hermoso se hallaba en la cima de la veneración general. Y no era para menos. El gran rey, mediante la sanción de más de 350 leyes de origen dominicanis, había transformado a Francia en la primera nación de Occidente. Y también, y principalmente, había destruido en gran medida la infraestructura golem, además de eliminar a la plana mayor templaria y obligar a huir al resto. Por eso, aquellos eran virtuales sobrevivientes de la herejía, reían gozosos de recordar las hogueras templarias. En el momento que levantaban sus copas en dirección al escudo de armas de la casa de Tarsis, que dominaba la sala desde la pared superior del hogar, hizo su ingreso el Noyo, quien se unió al brindis. «¡Honoret mortis!», gritó con voz de trueno. «¡Ad inimicus!», respondieron con vehemencia los presentes. El belicoso grupo se componía de 18 señores de Tarsis, 10 caballeros y 8 damas, todos hombres de piedra. De ellos, 12 eran brunaldinos y 6 valentininos. Los 17 quedaron en silencio, mirando expectantes al recién llegado. El Noyo comenzó a hablar de inmediato. «Damas y caballeros, debéis tener la seguridad de que si os cité con tanta premura, no ha sido por capricho, sino porque un asunto impostergable lo exigía». A medida que iba hablando, imprimía a sus palabras un tono de gravedad tal que, algo impensable en un hombre de piedra, sugería la influencia de una fuerte impresión. Semejante efecto no podía ser causado por aquella asamblea. Debía tratarse de otra cosa. «En verdad», continuó, «esta reunión la solicitó él, a quien enseguida conoceréis. Yo, por mi parte, sé que la prudencia aconsejaba aguardar aún algunos años antes de sostener un consejo de familia». Algún sonido brotó de cada garganta, pues un murmullo se elevó y ganó la sala. A todos asombraba la revelación de que recibirían un visitante, puesto que, en la dilatada historia de la casa de Tarsis, jamás los hombres de piedra se habían congregado en presencia de un extraño. Una vez que la exclamación colectiva se disipó en el espacio, el Noyo retomó la palabra. «No os preocupéis, hombres de piedra, que el secreto de la casa de Tarsis quedará a salvo. Nuestro huésped no es de este mundo. Vendrá aquí desde Kata Agar y luego regresará a la ciudad de los dioses. Pero es necesario que os relate las circunstancias de mi encuentro con él, uno de los dioses liberadores del espíritu del hombre, uno de los señores de Venus. Como sabéis, desde hace 5 años estoy manteniendo la guardia de la espada sabia. En ese periodo de tiempo no cesé de contemplar la piedra de Venus, mas nada diferente advertía en ella. Día tras día me concentraba en su contemplación, esperando observar el signo del origen o la señal lítica de Kata Agar. Pero nada nuevo ocurría. Solo los signos danzantes de la ilusión, los arquetipos creados por el Dios Uno, que también están adentro nuestro, pasaban vanamente frente a mi vista. Sin embargo, un día sucedió algo diferente. Fue en mayo, poco antes de que enviara por ustedes. El relato era seguido con atención superlativa. Sin dudas, el Noyo había tenido una experiencia maravillosa, pero ciertamente extraordinaria, fuera de lo común, irregular. Los dioses liberadores hacía miles de años que no se manifestaban a los hombres, desde la época de los atlantes blancos. Pues bien, ese día, luego de varias horas de meditación, me quedé adormecido frente a la espada sabia. Ignoro cuánto tiempo permanecí en ese estado.
Recuerdo solamente que un sonido musical fue despertándome, hasta que distinguí con claridad la palabra Tiro-Dingibur, modulada en la lengua de los pájaros. Coincidentemente, al clavar los ojos en la espada sabia, vi a las brunas que forman esa palabra brillando perfectamente nítidas en el centro de la piedra de Venus. Mi asombro no tenía límites, como os podéis imaginar, cuando oí, brotando a mis espaldas, una voz dotada de la majestad del Espíritu Eterno, que pronunciaba mi nombre. Al volver el rostro, me encontré ante un ser pletórico de luz, que me observaba sonriente junto al ángulo recto de la caverna secreta. Comprendí entonces que era él quien proyectaba el signo Tiro-Dingibur en la piedra de Venus y procuraba llamar mi atención. Volví rápidamente a contemplar las brunas, mas, creedme, hombres de piedra, que me resultará difícil comunicar lo que ocurrió en ese instante. Un prolongado suspiro acompañó las últimas palabras del Noyo. Luego de un segundo de vacilación, durante el cual el brillo de sus ojos se apagó y la atención pareció dirigirse hacia adentro, prosiguió con firmeza. En ese instante, caballeros, comprendí el significado del signo Tiro-Dingibur, y su comprensión me infundió el más alto grado de la sabiduría hiperbórea. Era el Espíritu Eterno quien se liberaba y aislaba, como nunca antes, de la ilusión de las formas creadas. Sí, mi propio espíritu, fijo y plantado, como un menhir que permanece y se asoma en la corriente temporal del alma, de pronto se sostenía en el origen, en su instancia eterna e infinita. Ya lo sabía todo. Había regresado al origen, me había liberado del encadenamiento en la materia y comprendía el porqué de la caída. De haberlo querido, habría podido partir allí mismo hacia Hiperbórea, pero no podía hacerlo. No mientras la misión familiar no estuviese cumplida. No mientras vosotros permanecieseis aquí, en medio de los demonios. No mientras nos quedase por librar la batalla final contra las potencias de la materia. El honor me impedía partir, y quizás esa decisión era lo que esperaba aquel ser, pues recién entonces habló. «Oh, Noyo de Tarsis», dijo, «no te sorprendas al sentir la tierra firme del espíritu. Los dioses están contigo. Es la voluntad de Nabután quien te sostiene ahora en el universo, las brunas de su nombre, y la gracia de Fría, y el poder Calibur de la bruna de la muerte. He venido hasta ti para confirmar tu existencia y la de tu casa, para grabar en la piedra fría el signo que la situará en el origen y determinará que prevalezca sobre la lejía de la muerte final. Te diré lo que debes hacer, oh custodio de la piedra de Venus. Es necesario que los iniciados de tu casa coincidan conmigo en algún sitio del universo, cualquiera que éste sea. Una vez juntos, he de transmitirles el mensaje de los dioses. Te dejaré esta piedra. Colócala del mismo modo frente al ángulo recto, y yo estaré allí en el momento preciso. Dicho esto, se desvaneció tan misteriosamente como había aparecido, y me encontré absolutamente solo en la caverna secreta. La piedra de Venus ya no reflejaba el signo Tiro-Dingibur, pero podía verlo si me lo proponía. En fin, luego de reflexionar 5 días, decidí acercarme a Turdes y enviar mensajeros para convocaros y concretar la reunión solicitada por el Señor de Venus. Transcurrieron unos minutos sin que nadie atinase a decir nada. Todos habían quedado como
hechizados por el relato del Noyo. Finalmente, uno de los hombres de piedra interrogó: «La piedra, ¿qué quiso decir el señor de Venus cuando habló de dejaros una piedra?» «Pues el caso es que cuando se desvaneció por el ángulo recto», respondió el Noyo, «una curiosa piedra apareció donde él estaba, sin que yo pueda explicar cómo llegó hasta ese lugar de la caverna». «¿Y qué habéis hecho con ella?» «La he transportado hasta aquí». El Noyo desató una bolsa de cuero que traía sujeta a la cintura y extrajo de ella un rústico trozo de basalto negro. La piedra era una pequeña columna de 8 o 9 pulgadas de altura y base rectangular. Sin dudarlo, se la alargó al que había formulado las preguntas. Pronto circuló de mano en mano hasta retornar nuevamente al Noyo, quien entonces volvió a hablar. «Damas y caballeros, os propongo intentar el contacto con los dioses, tal como ellos mismos lo han sugerido. He dispuesto una torre del castillo para ese fin, y creo que ya es hora de dirigirnos hacia allí». «Sí», aprobaron al unísono varias voces. «No perdamos más tiempo». 50º día. La torre, en cuestión, consistía en un recinto cuadrado, construido con sólidos bloques de granito, cuyos 4 ángulos estaban perfectamente alineados con los puntos cardinales. Se había hecho retirar todo el mobiliario a excepción de 3 largos bancos sin respaldo, en los cuales se sentaron los hombres de piedra. La única vela de un candelabro de pared iluminaba tenuemente el ángulo oeste. Frente a ese rincón, en el suelo, el Noyo depositó la diminuta columna de roca. Después de orientarla convenientemente, se unió a los hombres de piedra. «He colocado la piedra en forma semejante a como la hallé en la caverna secreta», dijo. «Ahora solo nos resta aguardar y observar». Al comienzo, nadie notó nada porque el fenómeno se fue produciendo muy lentamente. Empero, en un momento dado, sin que los hombres de piedra pudiesen determinar cuándo, el vértice del rincón apareció extrañamente brillante. Entonces, todos vieron una línea vertical de luz blanca, donde los 2 planos de las paredes se unían en el ángulo recto. Aquella luminosidad cubría completamente el vértice y causaba la sensación de surgir de una delgada hendidura, como si las paredes estuviesen separadas por una rendija infinitesimal, una ventana hacia otro mundo. Pero el vértice de luz era lo que se veía en relación a las paredes de la torre, porque si se alineaba el vértice con la piedra, la imagen cambiaba súbitamente y el fenómeno adquiría su más curioso carácter. Observando de ese modo, la piedra parecía extrañamente incrustada en el ángulo recto. Mas esa visión duraba solo un momento, pues enseguida el ángulo avanzaba hacia adelante y la piedra se perdía en la línea de luz. Esto sorprendía. Sin embargo, al examinar el vértice de luz en relación a las paredes, la piedra aparecía nuevamente donde la había colocado el Noyo. Como todos estaban contemplando el vértice de luz, todos vieron llegar al señor de Venus, y a nadie escapó que su entrada era el producto de un paso, el último paso de una marcha que nadie se atrevía a imaginar por qué camino se había realizado. Sí, el señor de Venus llegaba caminando, atravesaba el ángulo recto y se situaba sobre la piedra. Y ahora dominaba la torre y miraba a los hombres de piedra. El Noyo se puso inmediatamente de pie y anunció: «Damas y caballeros, os presento al capitán Kiev». «Gracia y honor
Sangre de Tarsis, saludó el señor de Venus, expresando con su mano derecha el Bala Mudra. ¡Salve, Vale!, contestaron a coro los hombres de piedra. Aquel ser, de clara apariencia humana, era en verdad resplandeciente. Un halo violáceo se extendía varias pulgadas en torno suyo y permitía apreciar los detalles de la indumentaria. Esta no podía ser más simple, pues constaba solo de 3 prendas. Una especie de cota de malla fina, escamada, que le cubría la totalidad del cuerpo a excepción de la cabeza y las manos. Un par de botas de caña corta y un cinto con hebilla octogonal, sobre la que estaban grabados un conjunto de signos indescifrables. Las 3 prendas habían sido elaboradas con materiales inimaginables. Comparado con los hombres de piedra, el señor de Venus era un gigante, un codo más alto que los brunaldinos, quienes se contaban entre los caballeros de mayor estatura de Castilla. Tenía el cabello rubio, bastante corto, y facciones agradables en el rostro, de tez muy pálida. Pero lo que más impresionaba, pues le otorgaba el indudable aspecto de un ser de otro mundo, o perteneciente a una raza desconocida, eran sus ojos carentes de pupila, solo compuestos por un iris color verde esmeralda. Esos ojos, desprovistos de expresión humana, testificaban la inquietante evidencia de que la historia del hombre ha olvidado algo que quizás sea inevitable recordar en nuestra época. Doctor Arturo Signagel. Luego del saludo, el capitán Kiev continuó hablando. Aunque no movía los labios, todos lo oían perfectamente, y nadie se interrogó sobre el prodigio. Los hombres de piedra advirtieron enseguida que con aquel ser no habría ninguna clase de diálogo. El señor de Venus había venido a traer un mensaje, y luego de comunicarlo, se iría. Sangre de Tarsis, os traigo el saludo de Nabután, el señor de la guerra, y también os traigo su palabra. Prestad atención, abrid bien vuestros sentidos, porque la presente es oportunidad única, tal vez irrepetible antes de la batalla final. En verdad, ha sido la hazaña que habéis protagonizado al contribuir a destruir los planes del enemigo lo que ha motivado esta visita. En la morada de los dioses, el señor de la guerra y los señores de Venus han bebido el hidromiel con vuestros antepasados. Allí, en la morada de los dioses, os habéis ganado un lugar junto a los héroes de la raza hiperbórea. Y en la tierra, habéis conquistado el derecho a existir, aún en medio de la mayor ilusión del gran engaño. Es la voluntad de Nabután que vuestra casa exista hasta el día de la batalla final, y que sus miembros acompañen las filas de los dioses portando el estandarte del Espíritu Eterno. Por eso os ha revelado por mi intermedio a Tiro Dingibur, su nombre olvidado, la clave del misterio del laberinto, para que vuestro espíritu se reoriente hacia el origen y jamás vuelva a extraviarse. Comprended, señores de Tarsis, que el hombre dormido solo es consciente de un mundo, de una tierra, de una historia, a la que considera real, pero que el espíritu cautivo comparte en la ilusión millones de mundos posibles, de tierras semejantes, de historias parecidas. Vosotros sois hombres despiertos, mas el hombre dormido vive, sin saberlo, en millones de mundos a la vez. Su conciencia, en ocasiones, permanece toda la vida referida a un mundo particular, o, eventualmente, pasa de un mundo a otro sin notarlo. Pero el hombre dormido es incapaz de distinguir un mundo de otro, pues la ilusión es muy intensa. El sueño
demasiado profundo. Diferente es el punto de vista del espíritu cautivo, que subyace encadenado en el alma del hombre dormido. Para el espíritu eterno, cualquiera de esos mundos puede ser real, puede vivirse como real, pero todos son igualmente ilusorios. Para el espíritu, muchos de los hombres que creen existir, y muchas de las cosas que se cree que existen, no son reales, es decir, son pura ilusión. Para el espíritu, solo es real el mundo que él mismo afirma como tal. Solo existe el hombre en el cual él se manifiesta con mejor orientación estratégica. Así es, señores de Tarsis. Para el espíritu, la realidad depende de la orientación estratégica. Y el hombre despierto solo existirá si dispone de orientación estratégica con respecto al origen. Porque es desde el origen que el espíritu ve al hombre despierto y dice: está allí, existit. ¿Qué es, pues, la orientación estratégica? En un instante dado, simultáneamente, ciertos hombres despiertan aquí y allá, en algunos de los mundos posibles. Es el espíritu del hombre quien los evoca y hacia quien ellos se dirigen. Cada uno de esos mundos es real para el hombre despierto que lo habita y percibe. Y desde cada uno de esos mundos reales, un hombre despierto marcha hacia un punto que es común a todos los mundos posibles: el origen del espíritu cautivo. En un sitio está el hombre despierto y su espíritu cautivo. En otro, el origen y el espíritu absolutamente libre. ¿Qué separa al hombre despierto del origen? Una distancia llamada laberinto, que solo puede allanarse mediante las brunas de Nabután. El espíritu despierta al hombre dormido. El hombre despierto adquiere la sabiduría hiperbórea. La sabiduría hiperbórea le revela las brunas de Nabután. Y las brunas de Nabután constituyen a Tiro Dingibur, el secreto del laberinto. Con la clave de las brunas, el hombre despierto se orienta en el laberinto y encuentra el origen, lo único verdaderamente real para el espíritu. El tiempo necesario para concretar la orientación se lo concede la inmortalidad de la semilla de piedra, que la gracia de la Virgen de Agartha siembra en el corazón de los que buscan el origen. La orientación debe ser estratégica, porque en el laberinto el enemigo intentará torcer su rumbo hacia el origen. Tratará de confundir, de desviar, de detener, vale decir, de desorientar al hombre despierto. Y el hombre despierto deberá emplear una estrategia para avanzar orientado. Tendrá que desarrollar un modo de comportamiento que neutralice la acción enemiga y permita llegar concretamente al origen. El laberinto está integrado por los caminos de la ilusión, que se bifurcan en todos los mundos posibles. Si la orientación estratégica es débil, la distancia entre el hombre despierto y el origen puede ser muy extensa, y el tiempo que insuma a recorrerla análogamente prolongado. Empero, si la orientación estratégica es fuerte, el hombre despierto puede hallarse muy próximo al origen y la liberación espiritual puede ser instantánea. Ocurre así porque la orientación estratégica y el laberinto son contrarios. Cuanto menor sea la orientación estratégica, tanto más complejo será el laberinto. Cuanto mayor sea la orientación estratégica, tanto más simple será el laberinto. La máxima orientación estratégica, el origen patente, disuelve la ilusión del laberinto. Además, si el movimiento se guía por la orientación estratégica, el tiempo y el espacio del laberinto se tornan relativos. El origen se sitúa lejos o cerca,
de acuerdo a la actitud estratégica del hombre despierto. Entonces, la realidad del hombre despierto es relativa con respecto a la realidad absoluta del origen. La realidad del hombre despierto depende de la orientación estratégica. Hemos visto varios hombres despiertos, cada uno en su mundo real, buscando simultáneamente el origen, cada uno con diferente grado de extravío en el laberinto, cada uno con distinta orientación estratégica. ¿Cuál es, entonces, el mundo real, si todos son relativamente reales desde el origen? De todos los mundos posibles, reales son los mundos que afirma el espíritu de los hombres despiertos. De todos los mundos reales, real es el mundo donde los hombres despiertos poseen la mejor orientación estratégica y donde sostienen una estrategia triunfante contra el enemigo del espíritu. Y la realidad de ese mundo la afirma Nabután, el señor de la guerra. Los señores de Venus de Kata-Agar, desde el origen, desvinculados del tiempo y del espacio del laberinto, escudriñan permanentemente los millones de mundos de la ilusión, mientras aguardan que los últimos hombres dormidos retomen el sendero del espíritu y declaren la guerra esencial a las potencias de la materia. Ellos descubrieron vuestro mundo, señores de Tarsis, y lo revelaron a Nabután. Y el señor de la guerra, halagado por vuestras hazañas, decidió afirmarlo como real. Desde el origen, el gran As distinguió vuestro mundo, diciendo: allí está, existit, el mundo real de los señores de Tarsis, quienes no cesan de luchar por la libertad del espíritu eterno. Existe, pues, un mundo donde los hombres dormidos son capaces de despertar y enfrentar a las potencias de la materia. Y buenos son, acaban de ganar una batalla. Con ellos enviaré al gran jefe de la raza blanca, contando con la ayuda de estos guerreros sabios y la de aquellos héroes que se les unan, derrotarán a las potencias de la materia y pondrán término, en el principio, a la guerra esencial. Comprended esto, señores de Tarsis, y sabréis por qué he venido y en qué consiste la gracia que os ha dispensado Nabután, al conceder existencia real a vuestro mundo. Porque así es. El mundo donde vosotros vivís y donde el enemigo ha sido recientemente derrotado, será el mundo real para los señores de Venus y para Nabután, el señor de la guerra. En este mundo comenzará la batalla final, cuando el hombre se enfrente definitivamente a las potencias de la materia. Y en este mundo, el mundo de los señores de Tarsis, deberán realizarse todos los que intenten liberar su espíritu eterno y partir hacia el origen. Los guerreros, los héroes, los iniciados hiperbóreos, los verdaderos gnósticos, los hombres de piedra. Oíd. Los que busquen y encuentren la sangre de Tarsis en su mundo, asentarán el espíritu en la piedra fría que está en el origen, en la piedra que se sustenta fuera del universo creado, y que estará aún en el origen cuando el universo creado ya no exista. Contrariamente, los que pretendan ignorar la sangre de Tarsis, o no sean capaces de encontrarla, fundarán su mundo en la ilusión y serán convertidos en lejía al final del tiempo, cuando todo vuelva al uno al final de su día de manifestación, cuando el final sea igual al principio, y la ilusión se disuelva en la nada, y solo exista el uno en su simple eternidad. Porque solo el espíritu es eterno. Quien no encuentre su espíritu morirá de muerte final, aunque crea ser inmortal.
Y quienes primero van a morir son las almas que más cerca están del final, a donde se han aproximado buscando una quimérica y vana perfección arquetípica. Aquellos cuyas almas evolucionan imitando la meta final propuesta por el Dios Creador Uno, los que se engañan identificando el bien con la paz universal y privan a su espíritu de la oportunidad de luchar, los que adoran al Dios Creador Uno y aman el universo material, los que temen a Jehová Satanás y sirven a las potencias de la materia, los que persisten en afirmar que el espíritu es creado y quieren ponerlo de rodillas frente al supuesto creador, los que se cobijan bajo la paloma de Israel, los que integran la jerarquía de la fraternidad blanca, los sacerdotes de todos los cultos, y los que creen que se puede ser gnóstico y sacerdote a la vez. Esos morirán de muerte final. Esos serán reducidos a lejía por voluntad de su Creador. En síntesis, quienes participen del pacto cultural vivirán en la ilusión del alma y morirán de muerte final. Y quienes recuerden el pacto de sangre y encuentren la sangre de Tarsis, vivirán en la realidad del espíritu y se eternizarán más allá del origen. ¿Comprendéis, señores de Tarsis, qué significa para los demás espíritus cautivos la realidad de vuestro mundo? Vuestra casa ha contraído un compromiso con el hombre, a quien habéis demostrado que se puede triunfar sobre el mal, que es posible vencer a los demonios. En adelante, vuestra misión será acompañar a la historia sin entrar en la historia, porque antes del final, vosotros contribuiréis a quebrar la historia y dar comienzo a la batalla final. Tendréis que estar atentos a la historia y vigilar los movimientos del enemigo en la historia, para actuar en el momento oportuno. Un gran jefe blanco vendrá entonces a vuestro mundo. Él poseerá el poder de plantear la batalla final contra el enemigo del espíritu. Será un enviado del Señor de la Guerra y seguirá el camino señalado por vosotros. Diseñaréis, construiréis y mantendréis despejado ese camino, y emplearéis para ello el tiempo que fuese necesario, los siglos que demande la ilusión de la historia. El gran jefe blanco, el Señor de la voluntad y del valor absolutos, vendrá una vez, 2 veces, 3 veces a vuestro mundo. La primera vez quebrará la historia, pero se irá y causará la insensata risa de los demonios. La segunda planteará la batalla final, pero se irá en medio del rugido de terror de los demonios. La tercera guiará a la raza del espíritu hacia el origen, pero se irá para siempre, dejando tras de sí el holocausto de fuego en que se consumirán los seguidores del Dios Uno, hombres, almas y demonios. Pero quienes sigan al enviado del Señor de la Guerra serán eternos. Vosotros tratabais de cumplir la misión familiar y guardabais la espada sabia. Ahora os daré instrucciones para llevar a cabo otra misión: preparar en el mundo el advenimiento del enviado del Señor de la Guerra. Es su voluntad que así sea. Pero esta misión no podréis realizarla obrando como hasta hoy. La estrategia exige que se dividan los esfuerzos y que solo una parte de vosotros se ocupe de cada cosa. Nos pedimos que os separéis una vez más, la penúltima. Es preciso que en los aprestos para la venida del gran jefe blanco intervengan únicamente los hijos de Brunalda de Tarsis. Con ese objetivo, deberán trasladarse desde ya a sus heredades de Germania, donde las damas serán cabeza de la estirpe y sostendrán la ficción de su linaje germano y catalán. Allí
se mantendrán alerta hasta la época en que surge un emperador alemán afecto a la sabiduría hiperbórea. Él, con la colaboración de otras personas que en ese momento se unirán a vosotros, será quien eche las bases de la futura orden en la cual el enviado recibirá la más alta iniciación. Esa estirpe de Tarsis, ¡qué honor el suyo!, estará junto al gran jefe blanco cuando declare la guerra total a las potencias de la materia. Porque la sabiduría hiperbórea de esa estirpe, de esa sangre de Tarsis, causará la primera venida del enviado del Señor de la Guerra. Los hijos de Valentina de Tarsis, en cambio, tendrán que regresar a España y asentarse permanentemente en Turdes. Allí se dedicarán a guardar la espada sabia y a cumplir la misión familiar, hasta la época que surgirá un hombre de piedra que verá en la piedra de Venus la señal lítica de Kata-Agar. Tal imagen le indicará un camino que deberá seguir sin vacilar. Tomará entonces la espada sabia y, acompañado por los restantes hombres de piedra del linaje de Valentina, partirá hacia un país lejano y desconocido donde será cabeza de una estirpe nueva. Sí, señores de Tarsis, a ese iniciado se le permitirá iniciar la estirpe transmitiendo la herencia familiar por la vía masculina. Pero, después de él, su descendencia continuará la tradición iniciática matrilineal y se comprobará que los hombres de piedra proceden aún de esa vía. Y esa estirpe de Tarsis, ¡qué gloria la suya!, participará activamente en la batalla final. Porque la sabiduría hiperbórea de esa estirpe, de esa sangre de Tarsis, causará la segunda venida del enviado del Señor de la Guerra. Por último, os haré una advertencia. Al fracasar los planes de la Fraternidad Blanca en Europa, hay una parte de los mismos que también ha quedado neutralizada y de la cual vosotros lo ignoráis todo. Es la que se refiere a la misión de Quiblón, el gran sacrificador. Él iba a venir para anunciar la gloria y la victoria de Israel, con la sinarquía del pueblo elegido, e iba a ofrecer 3 pueblos en holocausto a el uno. La sinarquía no podrá concretarse por ahora debido a vuestra resuelta acción, pero es posible que en una época no muy lejana el enemigo envíe de todos modos a Quiblón para forzar la marcha de la historia. Será entonces muy difícil detenerlo. Solo podréis intentar un ataque generalizado contra el pueblo elegido, a cuya raza él pertenecerá, mas lo más probable es que consiga cumplir su misión. Pero ello no impedirá que se cumpla el destino de gloria de la casa de Tarsis. Señores de Tarsis, he dicho cuanto tenía que decir y no conviene, por motivos estratégicos, agregar nada más. Os reitero el saludo de Nabután y me despido hasta la batalla final, o hasta que vosotros coincidáis conmigo en otro Kairos. Gracia y honor, sangre de Tarsis. Les deseó el señor de Venus, en tanto levantaba el brazo derecho para expresar el Bala Mudra. ¡Salve, capitán Kiev!, respondieron los hombres de piedra, practicando también el Bala Mudra, que era el antiguo saludo secreto de la casa de Tarsis. 51º día. Inmediatamente después del saludo, el señor de Venus giró su cuerpo y penetró por el iluminado vértice del ángulo recto, dejando tras de sí a los hombres de piedra sumidos en profundas cavilaciones. El primero en reaccionar fue el Noyo, quien observó que la piedra había desaparecido junto con el capitán Kiev. Mis antepasados, Dr. Seginagel,
pese a toda su sabiduría hiperbórea, no alcanzaron a comprender en ese momento que la piedra era el señor de Venus. Al día siguiente, el Consejo de Familia decidió cumplir exactamente las instrucciones recibidas. Aquel noble, que aceptó a Brunalda como hija legítima, al morir no dejó otros herederos para sus señoríos austriacos que sus supuestos nietos. Los hijos y nietos de estos, entre los cuales se contaban los 12 presentes, cuidaban de su patrimonio en el este, aunque sin abandonar la base familiar española de Turdes. Ahora se radicarían todos en Austria, en tanto que los valentininos abandonarían San Félix de Caramán para establecerse en España. A partir de aquí, Dr. Signagel, me referiré solamente a la rama de los valentininos, de los cuales desciendo, para continuar la historia. Sobre los brunaldinos, lo único que comentaré es que cumplieron su cometido a la perfección. Se hicieron fuertes en Austria, y cuando surgió el emperador esperado, Rodolfo II Habsburgo, constituyeron con la colaboración inestimable del inglés John Dee y 7 familias de la nobleza alemana, la sociedad secreta Einherjar. Tal sociedad funcionó por más de 300 años en la más absoluta clandestinidad, adquiriendo sus miembros la más alta sabiduría hiperbórea, tan alta como jamás la poseyera antes la Casa de Tarsis. En los siglos XIX y XX dieron nacimiento a varias órdenes externas que tenían por fin anunciar a las masas de hombres dormidos la próxima venida del gran jefe de la raza blanca y localizar a éste para administrarle la iniciación hiperbórea. La penúltima de esas órdenes fue la Thule Gesellschaft, encargada de guiar al Führer Adolfo Hitler, nacido a fines del siglo XIX, hasta los hombres de piedra de la Einherjar. Y la última de las órdenes formadas por ellos fue la Orden Negra SS, inspirada en secreto por la Thule Gesellschaft, pero en realidad dirigida por los hombres de piedra de la super secreta Einherjar. Los brunaldinos alcanzaron, pues, el honor de acompañar al gran jefe blanco, al Führer, en su guerra total contra las potencias de la materia, como había predicho tantos siglos antes el señor de Venus. Los valentininos quedaron entonces como únicos representantes de la Casa de Tarsis en España, especialmente los únicos que se dedicarían a cumplir la misión familiar. Desde San Félix de Caramán los acompañaron 10 de los descendientes de Arnaldo Tíber, que deseaban seguir viviendo cerca de sus primos. Se instalaron en la vieja casa señorial y trabaron excelentes relaciones con la población catalana de Turdes, a la que agradaba que aquellos nuevos señores procediesen del Languedoc y comprendiesen su lengua nativa. El Noyo retomó la guardia en la caverna secreta y pronto tuvo la compañía de otro hombre de piedra, quien, impresionado aún por la experiencia con el señor de Venus, había decidido consagrarse a la custodia de la espada sabia. En situación semejante se encontraban los 6 asistentes a la reunión de San Félix de Caramán, pero no sería posible que todos abandonasen el mundo, pues se debía dedicar atención a los intereses patrimoniales de la casa.